Buenos días, buenas tardes, buenas noches, a la hora que estés viendo este podcast. Hola, muy buenos días a todos, bienvenidos a su nuevo cerebro. Es un gusto que nos escuches hoy, gracias por despertar y pertenecer a la sociedad. Hoy todos podemos cambiar. Hola a todos y todas, a este espacio de reflexión. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante, la violencia en las escuelas. Aunque a muchas veces no lo parezca, los gritos, los empujones, el bullying y los insultos son forma de violencia que lastiman y afectan a los niños. ¿Qué podemos hacer para detenerlo? Vamos a descubrirlo. ¿Qué es la violencia en las escuelas? Se puede dar entre compañeros, acoso escolar entre adultos y niñas, gritos, humillaciones o por falta de cuidados. Algunos ejemplos muy simples que se viven en el día a día es como cuando un compañero empuja a otro compañero en la fila todos los días, cuando un compañero se burla del cuerpo de la otra compañera o de su forma de hablar. Vamos a presentar algunos de los casos que más han impactado a México en los últimos años. De igual manera, daremos ejemplos de casos que personas han vivido dentro de las escuelas. Se estima que en México el 28% de los niños y niñas y adolescentes, unos 3 millones, han sufrido algún episodio de violencia escolar, de acuerdo a datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI. En el año del 2012, en noviembre, en Tamaulipas, Tampico, un hombre aseguró que su hijo habría fallecido luego de ser golpeado en bolita por sus compañeros. Aunque un inicio el joven intentó aguardar el dolor causado por los golpes, días después tuvo que ser trasladado a un hospital general del Tampico, donde tristemente falleció por una infusión de respiratoria. Mientras que las autoridades continuaban con la investigación, los directivos de la secundaria a que asistía el menor dijeron que estar en desacuerdo con la versión detallada de la práctica de bullying no existió en sus instalaciones. Juan Martín Pérez, coordinador de la organización Tejiendo Redes de Infancia, que es obligación del Estado mexicano garantizar entornos escolares libres de violencia conforme a lo que establece la ley federal y que el acoso escolar es un reflejo de una sociedad violenta que va más allá de un problema entre niños y niñas, sino que va vinculado con el escándalo de violencia generalizada que vive el país y con el aumento de violencia familiar en los hogares. Todos los niños que agreden con violencia en sus contextos tienen ambientes de violencia, son gritos de ayuda y auxilio, señala Pérez. En la educación secundaria, donde ocurre el 45% de los casos de acoso escolar y la violencia física, la que predomina, destaca el Consejo Ciudadano. En el 2023, alrededor de 20.500 personas de entre 1 y 17 años fueron atendidas en hospitales del país por violencia familiar, lo que representa un aumento del 595.2% desde el 2010. La violencia estructural con las niñas no es un problema individual ni exclusivo del ámbito escolar. Es urgente que las autoridades adopten políticas integrales de prevención y protección en todos los aspectos en que los niños y niñas y adolescentes desarrollen su vida. La violencia entre adolescentes se vuelve mortal en México. Fallece joven de 14 años tras recibir golpiza de su compañero. Un adolescente de 14 años falleció en Nuevo León, Guanajuato, luego de una pelea con otros 2 compañeros en la escuela secundaria 7, ubicada en la colonia Piletas. La agresión se dieron en las instalaciones del centro escolar. De acuerdo con los testimonios, al acabar la discusión, Cristian se desvaneció. La gente le ayudó, dieron aviso a sus familiares y solicitaron una ambulancia. Sin embargo, el menor perdió la vida debido a los golpes que le fueron proporcionados por sus compañeros. La Fiscalía General del Estado investiga lo sucedido. Los casos de violencia en escuelas han sido recurrentes. En las primeras semanas del 2024, otro caso se generó, conmoviendo a Torreón, Coahuila. Una menor de 12 años fue golpeada por otras compañeras de la escuela primaria Año de las Américas. Los impactos generaron lesiones craneales que ameritan su intervención médica en la clínica 16 del IMSS. La madre de la menor ha interpuesto ya la denuncia correspondiente. Una de las presuntas responsables fue presentada ante las autoridades. En marzo del año pasado, el caso de Norma Elizabeth, estudiante de una secundaria en Teotihuacán, Estado de México, indignó a las opiniones públicas. Un video difundido en redes sociales mostró la forma en la que golpeaban a Norma, que le impactó con una roca en la nuca.
Norma tenía 14 años, perdió la vida tras semanas después de aquella cena. Recibió atención médica, definición y autoridades del plantel secundaria 518. Anexó a la Norma del Teotihuacán. Ignoración que había alertas sobre el caso escolar que padecían la situación. Tenemos el caso de Fátima, una adolescente de la Ciudad de México víctima de acoso escolar. Ha conmocionado a la opinión pública después de conocerse que lleva 13 días hospitalizadas en estado grave con la cadera rota como resultado del hostigamiento que sufrió en la escuela. Su familia exige justicia y castigo para los responsables mientras las autoridades siguen investigando lo sucedido. Tanto la Fiscalía de la Capital como la Secretaría de Educación Pública han abierto una investigación con el propósito de aclarar los hechos y fincar respuestas. Los detalles del caso han trascendido 2 semanas después de lo sucedido. El 4 de febrero, después de una serie de eventos que todavía no han sido aclarados, la dirección de la secundaria 236 en la alcaldía de Iztapalapa avisaron a los padres de Fátima de 13 años de edad que eventos que todavía no han sido aclarados, la dirección de la secundaria 236 en la alcaldía de Iztapalapa avisaron a los padres de Fátima de 13 años de edad que la menor había sufrido un accidente que acabó con la chica internada en un hospital con varias fracturas en el cuerpo. La familia ha confirmado que existió una denuncia previa contra un grupo de compañeros por acosar a la joven. Entre los detalles del caso que han trascendido, se sabe que Fátima era hostigada por su escuela por escuchar música coreana de género K-pop, muy popular entre los adolescentes, pero también fue golpeada en varias ocasiones y sufría acoso en redes, lo que se le conoce como ciberbullying. El secretario de Educación ha confirmado la existencia de la denuncia previa desde el 13 de diciembre del año del 2024 y que el subdirector del centro atendió tanto a la niña como a los padres. Las autoridades educativas insisten en que se habló con los jóvenes para que dejaran de molestarla y se comentó la situación con los maestros para que presentaran más atención. El padre de Fátima, sin embargo, ha señalado que pese a la denuncia, la directiva del centro hizo caso omiso a lo que estaba sucediendo con su hija. Fátima, la familia insiste en que la chica no sufrió una caída, sino que fue aventada por alguno de los 3 compañeros que la molestaban. No hicieron nada y ahora se quieren deslindar. Ya no nos quieren hacer parecer como que somos victimarios, aseguró Zavala. La Embajada de Corea en México ha sumado a las voces que ha condenado la agresión contra Fátima y exhortó a las autoridades a tomar medidas contra el bullying, destacando los valores que promueve el K-pop de inclusión y diversidad. Reprobamos cualquier agresión física, verbal, psicológica o cibernética que jóvenes sufran por sus aficiones a Corea, publicó la embajada coreana. En enero del año 2021 en el estado de Veracruz, la violencia en el ámbito escolar ha alcanzado también a los docentes, como lo demostró el caso del profesor Ricardo Alberto Cervantes Zamorano, quien falleció el pasado mayo tras recibir un golpe de un balonazo de básquetbol en la sien. El docente que impartía la clase en la telesecundaria 70 ya había sido amagado por un alumno responsable de la agresión. Nadie le llamó la atención. De acuerdo con los testimonios de la familia del fallecido, la dirección de la escuela hizo caso omiso a los comportamientos previos del agresor y tampoco la sancionó después del golpe. Ricardo no fue correctamente diagnosticado ni tratado y murió horas después del balonazo. Y de haber sido atendido en el ISSSTE, es el paisaje que se pinta en las escuelas del país, con más bullying del mundo. El alumno no fue sancionado ni nada, el alumno siguió con su vida cotidiana. El bullying no solamente se habla para los alumnos y alumnas, sino que también el bullying que llegan a presentar algunos docentes y directivos, ya que muchas veces los alumnos no les hacen caso o por ciertos errores que los docentes cometen, los alumnos los toman a burla. Hemos visto mucho el caso que se toma a burla, que de repente la maestra o el maestro está en la escuela y que los alumnos no le hacen caso, entonces los niños se burlan y hacen llorar a la maestra. Al final de cuentas esto no lo haremos de tomar a memes, sino que también es parte de un bullying. Debemos de recordar que no siempre es porque el niño solamente quiera hacer bullying o porque sienta la necesidad de ser agresivo. También debemos de fijarnos en su entorno, en su contexto,
ya sea familiar o escolar. Muchas veces los niños representan este tipo de violencias porque ellos lo viven en sus hogares. Como docentes debemos de estar siempre al pendiente de estas señales y siempre mandar un aviso a la Secretaría de Educación Pública. Esto con el fin de ayudarnos a nosotros mismos, ya que si nosotros estamos mirando casos de bullying o casos de abuso a los niños y niñas, debemos de notificarlo inmediatamente, ya que podemos ser parte de esta violencia. Si nosotros como docentes ya sabemos que existen estas problemáticas, como humanos debemos de dar un aviso. Esto porque, pues les digo, al final de cuentas nos cubre a nosotros y cubre a nuestros alumnas y alumnos, ya que nos protege de no ser víctimas o no ser una persona más de bullying. Siempre debemos de hablar por los demás, no quedarnos callados ante situaciones de violencia. Esto para proteger a estos pequeños y pequeñas. Hablando desde lo personal, consideramos que la etapa de la secundaria es donde más bullying hay. Suponemos que esto es por el caso de que estamos buscando nuestra personalidad y se nos hace fácil quedar bien con los demás, ¿no? Y hacemos bullying o nos hacen bullying, creo que es esto por ser aceptados en la sociedad. Un caso muy presente y viviente es el que yo les voy a contar. En mi etapa de secundaria yo fui una niña bullying. Yo era esa niña que practicaba el bullying y no lo estoy justificando, pero yo lo puedo decir que lo hice por necesidad, no por gusto, simplemente obviamente uno va a preferir hacer a que le hagan. Yo nunca voy a permitir en mi caso que me hagan. En ese momento no lo miraba desde la perspectiva que veo las cosas ahora. Ahora sé que está mal todo eso. Ahora con el paso de los años me he dado cuenta que el hacer bullying no es algo correcto, pero por eso ahora estoy aquí. Vamos a presentar unas propuestas de estrategias que se deben implementar en las escuelas para que puedan ser unas instituciones sin violencia. Lo primero es crear acuerdos de convivencia entre los alumnos y alumnas y alumnos. Usar juegos cooperativos para fortalecer las amistades. Tener buzones de palabras para expresar emociones. Realizar circuitos de diálogo. Capacitaciones a docentes en soluciones para conflictos de todos los tamaños. En este podcast no queremos fomentar la violencia, al contrario, queremos que ustedes se den cuenta sobre lo que ocasiona, sobre qué es lo que puedes llevar, a dónde puedes impulsar a una persona con el bullying o con la agresión. No solamente en el área escolar, sino que en la sociedad prácticamente, desde el punto de la profesión, hacer bullying en la profesión. Habla mucho de cómo eres en persona, pero siempre hay un contexto atrás del bullying. Recordemos que es un niño o niña hace bullying, siempre hay un contexto, siempre hay una razón de por qué lo hace o cómo se siente él para hacerlo. Siempre va a haber una explicación. No fomentamos el bullying y nos gustaría, no por el caso significa que te estamos dando, este podcast no tiene una justificación y no queremos que tú te sientas en el caso de que si te hacen bullying, yo tengo la necesidad de protegerme y hacer bullying yo también, sino que hay otras alternativas que puede ser desde contárselo a un adulto, publicarlo, hablar con un psicólogo, siempre contárselo a alguien de confianza y no hacer caso omiso, siempre darle un seguimiento hacia esto. Todos y todas tenemos derecho a aprender en un lugar seguro, donde nos traten con respeto y amor. Decimos no a la violencia y sí al diálogo, la escucha y el cuidado. Si tú ves o vives una situación de violencia, no te quedes callada. Habla, porque en las escuelas nadie debe de sufrir. En la escuela se aprenden y se divierten.
cerebritos nuevos instalados. Gracias por escuchar. Que tengas una maravillosa tarde, día o noche. Recuerda que eres libre y sigue viviendo día a día. Te esperamos el próximo lunes para entregarte tu nuevo cerebro. Adiós.